¿Alguna vez te has preguntado por qué hay empresas que parecen estar un paso adelante, que funcionan como relojes suizos, encantan a sus clientes y crecen sin perder el rumbo? No es suerte, no es azar, es gestión. Y más específicamente, gestión de la calidad. Pero hoy no te voy a hablar solo de normas o procedimientos. Hoy vamos a ir al corazón de todo sistema de gestión de calidad, sus principios. ¿Y qué es exactamente un principio? Un principio es una verdad fundamental, una guía que orienta las decisiones, el comportamiento y la forma en que una organización se mueve hacia sus clientes, proveedores y partes interesadas. Es como una brújula, te ayuda a no perder el norte, incluso cuando el camino se pone difícil. Estos principios son universales, adaptables y sobre todo, muy poderosos. Hoy quiero que descubramos juntos los 7 principios clave de la gestión de la calidad. Veremos por qué son importantes, cómo aplicarlos en la vida real. Así que si quieres comprender lo que hay detrás de un sistema de calidad sólido, duradero y exitoso, este episodio es para ti. Principio 1. Orientación al cliente. Vamos con el primer principio, y probablemente el más evidente, pero también el más olvidado en la práctica. La orientación al cliente. En el corazón de la gestión de la calidad hay una misión clara. Cumplir y, si se puede, superar las expectativas del cliente siempre. Porque ojo con esto. Un cliente satisfecho no solo vuelve, se convierte en embajador de tu marca. Habla bien de ti, te recomienda, y confía en ti más allá del precio o la competencia. Por eso, la orientación al cliente no es solo una estrategia comercial. Es una ventaja competitiva poderosa y sostenible. ¿Cómo se logra? Muy sencillo de decir, pero difícil de hacer bien. Escuchando al cliente de verdad, no solo cuando se queja. Dándole canales donde pueda opinar, sugerir, participar. Empoderando a tu equipo para que resuelva, para que sorprenda, para que entregue valor real. Y muy importante, usando lo que sabes del cliente para tomar decisiones. No solo para llenar estadísticas. Ahora, déjame darte un ejemplo. Una empresa de servicios financieros, una de esas que ofrecen créditos rápidos, recibía constantes quejas por su servicio telefónico. Los clientes se quejaban de demoras, respuestas poco claras y una atención robotizada. ¿Y qué hicieron? En lugar de esconder el problema, crearon un programa llamado Escuchar para Mejorar. Tomaron 500 grabaciones reales de llamadas con quejas y las analizaron junto a su equipo. ¿El resultado? Rediseñaron su protocolo de atención, cambiaron parte del personal y entrenaron a los asesores con base en lo que los propios clientes habían dicho. ¿Y qué pasó después? En 6 meses, las quejas bajaron un 60%, la satisfacción subió, y la tasa de renovación de créditos se duplicó. Así se ve la orientación al cliente en la vida real. Escuchar, adaptar, mejorar. No es que el destino lo quiso así. Es gestión con propósito. Principio 2. Liderazgo. El segundo principio es clave en cualquier sistema de gestión de la calidad. Y no tiene que ver con tener el cargo más alto, sino con tener una visión que inspire, el liderazgo. Un verdadero líder no solo dice qué hay que hacer. Hace que los demás quieran hacerlo. Guía, sí, pero sobre todo, motiva, conecta y transmite confianza. Cuando hay liderazgo de verdad, los equipos no solo trabajan, se comprometen. Se respira un ambiente de excelencia, donde los objetivos de calidad se sienten como propios, no impuestos. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando los líderes logran alinear los recursos, la estrategia y la gente, se desbloquea algo increíble. La eficiencia se dispara, los problemas se enfrentan con energía, y los resultados superan lo esperado. ¿Cómo se logra esto en la práctica? Compartiendo una visión clara y motivadora. Fomentando la colaboración real entre equipos y áreas, eliminando barreras que limitan el trabajo conjunto, e invirtiendo en lo más valioso, el crecimiento del talento humano. Y aquí va un caso real que lo demuestra. Una empresa textil de tamaño mediana estaba estancada. Las ventas eran constantes, pero los errores de producción y la rotación del personal estaban disparados. ¿La causa? Falta de liderazgo. Los mandos medios eran técnicos muy buenos, pero cero enfocados en personas. Entonces, el gerente decidió cambiar la jugada.
Implementaron un programa llamado Liderazgo en Acción. Durante 3 meses, los jefes participaron en talleres donde aprendieron a comunicarse mejor, a dar retroalimentación constructiva y a liderar con ejemplo, no con miedo. ¿El impacto? En menos de un año, la rotación de personal bajó un 40%, los errores en producción se redujeron a la mitad. Y lo mejor, la gente volvió a sonreír en el trabajo. Literal. Ese es el poder del liderazgo, no solo lograr que las cosas se hagan, sino que se hagan bien, con ganas y con sentido. Principio 3. Compromiso. Ahora hablemos del principio que enciende el motor de cualquier sistema de calidad. El compromiso de las personas. Porque seamos sinceros, las mejores estrategias no sirven de nada si la gente no se siente parte de ellas. Cuando los equipos están comprometidos, no solo hacen su trabajo, lo hacen con ganas, con propósito, con pasión. ¿Por qué es tan importante? Porque una plantilla implicada impulsa la innovación, mejora el rendimiento y construye algo más poderoso que cualquier manual. Una cultura de calidad que se vive en cada rincón de la organización. Y esto no se logra a punta de discursos bonitos o de carteles motivacionales. ¿Cómo se cultiva ese compromiso? Dándole a la gente un rol activo en las mejoras. Que no solo ejecuten, que propongan. Celebrando los logros, por pequeños que sean. Y trazando caminos claros de crecimiento, para que cada persona sienta que tiene futuro dentro de la empresa. Te comparto un caso interesante. Una empresa de alimentos decidió reducir las quejas por fallos en el empaque. Pero en vez de lanzar una auditoría formal, hicieron algo diferente. Le entregaron el reto directamente al equipo de operarios. Les dijeron, queremos ideas de ustedes. Ustedes lo viven, ustedes saben cómo mejorarlo. ¿Y qué pasó? Los mismos trabajadores rediseñaron parte del proceso, propusieron mejoras en la forma de almacenar y hasta cambiaron el tipo de cinta que usaban. En 2 meses, las devoluciones por mal empaque bajaron un 70%. Pero lo mejor no fue eso. Lo mejor fue que desde ese momento, el equipo dejó de cumplir con el turno y empezó a proponer constantemente nuevas mejoras. Se sintieron parte de algo más grande. Y eso no tiene precio. El compromiso no se impone. Se inspira. Y cuando las personas se sienten valoradas, escuchadas y parte de la solución, la calidad deja de ser una tarea, y se convierte en una forma de trabajar. Principio 4. Enfoque basado en procesos. Ahora te invito a imaginar esto. Tu organización es una máquina perfectamente sincronizada. Cada engranaje, desde el más pequeño hasta el más complejo, funciona en armonía, haciendo que el producto final no solo sea bueno, sea consistente, confiable y sobresaliente. Esa es la esencia del enfoque por procesos. No se trata de tener personas ocupadas ni departamentos llenos de actividades. Se trata de cómo esas actividades se conectan, se retroalimentan y fluyen para generar resultados predecibles y de alta calidad. ¿Por qué es clave este principio? Porque procesos bien diseñados mejoran el rendimiento, reducen errores, aprovechan mejor los recursos y generan confianza tanto dentro como fuera de la empresa. Cuando hay claridad en los procesos, todos saben qué hacer, cuándo hacerlo y con qué objetivo. Y eso, créeme, se nota en los resultados. ¿Cómo aplicar este enfoque? Primero, crea mapas de procesos sencillos pero potentes, que se entiendan sin volverse un laberinto. Segundo, identifica los cuellos de botella. A veces un solo paso lento frena a toda la empresa. Y tercero, revisa y ajusta constantemente. Un proceso que hoy funciona, puede quedar obsoleto mañana si no lo mejoras. Te comparto un ejemplo de la vida real. Una empresa de logística tenía un problema grave. Sus entregas estaban llegando tarde, pero nadie sabía exactamente por qué. ¿La solución? Mapearon todo el proceso, desde que entraba un pedido hasta que se despachaba. ¿Y qué descubrieron? Que había una doble revisión innecesaria en la zona de inventario. Sí, 2 personas verificaban lo mismo, con 6 horas de diferencia. Resultado, tiempo perdido, clientes molestos, y 0 mejora. Eliminando ese paso duplicado, ajustando el flujo y automatizando una parte del control, lograron reducir los tiempos de entrega en un 30%, en solo un mes.
Cuando una organización trabaja con enfoque por procesos, todo fluye mejor. No es magia, es método. Principio 5. Mejora continua. Si algo distingue a las organizaciones de clase mundial, es que nunca se conforman. No importa que también estén hoy, siempre están buscando ese siguiente nivel. Más calidad, más eficiencia, más impacto. Eso es la mejora continua. Una mentalidad, una cultura, una forma de ver el trabajo diario como una oportunidad para hacerlo mejor que ayer. ¿Por qué es tan poderosa? Porque mientras otros se quedan cómodos con lo que ya tienen, tú te estás preparando para lo que viene. Y en un mercado que cambia a toda velocidad, la mejora continua es la diferencia entre liderar o quedarse atrás. ¿Cómo se aplica esto en el día a día? Identificando la causa raíz de los problemas, no solo sus síntomas. Celebrando tanto las pequeñas victorias como los grandes saltos. Y usando cada error como una lección valiosa, no como castigo. Te doy un ejemplo que vi en acción. Una empresa de manufactura tenía una línea de producción de muebles con fallos constantes en el ensamblaje. Podían haber culpado al operario o al proveedor, pero hicieron algo mejor. Aplicaron el ciclo PHVA, planearon una revisión, observaron el proceso con lupa, analizaron los errores y ajustaron el diseño del producto. ¿El resultado? Redujeron los reclamos de calidad en un 60% y aumentaron la satisfacción del cliente. Pero eso no fue lo más valioso. Lo más brutal fue que ese mismo equipo, motivado por el éxito, comenzó a proponer nuevas ideas para otras áreas. Porque cuando la mejora continua se vuelve parte del ADN, ya no hace falta ordenarlo desde arriba. Nace desde el equipo, desde la cultura, desde el día a día. Mejorar no es corregir errores. Es evolucionar, adaptarse, crecer. Y en un mundo tan cambiante, mejorar siempre es la única forma de mantenerse en la cima. Principio 6. Toma de decisiones basada en evidencia. Tomar decisiones no debería ser un acto de fe. Ni un yo creo que. Ni un me late. En el mundo de la gestión de la calidad, la intuición sin datos es como conducir con los ojos vendados. Y aquí es donde entra este principio. Tomar decisiones basadas en pruebas, en datos confiables, en evidencia real. ¿Por qué esto es vital? Porque cuando tienes los datos correctos sobre la mesa, se despeja la niebla, se aclaran los caminos, y puedes tomar decisiones con seguridad, no con suerte. Una organización que mide bien, decide bien. Y eso se traduce en menos errores, más foco, y un impacto mucho más potente. ¿Cómo se logra esto? Primero, construyendo sistemas de información sólidos, donde los datos no se pierdan ni se inventen. Segundo, midiendo lo que realmente importa, no solo lo que es fácil de medir. Y tercero, creando una cultura donde la información se valore y se utilice, no se archive para ver después. Aquí otro ejemplo real. Una cadena de restaurantes notó que las quejas de clientes estaban subiendo, pero nadie sabía exactamente por qué. Había muchas teorías, que la atención, que la comida, que el ambiente, pero nada concreto. Entonces hicieron algo básico pero poderoso. Instalaron un sistema de retroalimentación digital que recogía opiniones de los clientes en tiempo real, justo después de pagar la cuenta. En una semana, los datos hablaron. El 70% de los comentarios negativos estaban relacionados con tiempos de espera en cocina. Y eso no lo sospechaban. Solución: reorganizaron la cocina, ajustaron turnos, y capacitaron en preparación rápida sin perder calidad. ¿El resultado? Las quejas bajaron y las reseñas positivas subieron como espuma. ¿La enseñanza? Cuando escuchas a los datos, los resultados hablan por ti. No necesitas adivinar. Solo necesitas medir bien y actuar en consecuencia. Principio 7. Gestión de las relaciones. Ninguna organización existe sola en el universo. Siempre está conectada, con proveedores, clientes, aliados, comunidad. Y la calidad no solo se construye adentro, también se fortalece afuera, con relaciones sólidas y bien cuidadas. Este principio nos recuerda algo esencial. La gestión de la calidad también depende de cómo cultivamos nuestras relaciones clave. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tus relaciones son sólidas, honestas y colaborativas, los problemas se resuelven más rápido.
Las oportunidades fluyen con naturalidad. Y la confianza se convierte en una ventaja competitiva. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Construyendo relaciones a largo plazo con proveedores y aliados, más allá del precio. Escuchando activamente a los clientes, incluso cuando no dicen lo que queremos oír. Y promoviendo una cultura de respeto y transparencia en todos los niveles. Te pongo un ejemplo real y frecuente. Una empresa textil atravesó una crisis fuerte. Su proveedor principal de insumos cerró de un momento a otro. En vez de entrar en pánico, recurrieron a un proveedor más pequeño con el que habían trabajado años atrás y con quien mantenían una buena relación, a pesar de que no era el más barato. Ese proveedor, agradecido por el trato justo y el respeto mutuo que siempre hubo, reorganizó su producción para ayudarlos en tiempo récord. Gracias a esa relación previa, la empresa pudo cumplir con sus clientes y mantener su reputación intacta. ¿El resultado? Un cliente salvado, un proveedor fidelizado, y una historia que demostró que la calidad también se construye con confianza y lealtad. Al final del día, las empresas no se relacionan con empresas. Son personas trabajando con personas. Y cuando hay relaciones humanas sólidas, los procesos también fluyen mejor. Para finalizar, los principios del sistema de gestión de la calidad no son una lista para memorizar, ni un requisito más en el papel. Son una guía viva, que cuando se aplica con intención, transforma culturas, procesos y resultados. Desde escuchar al cliente hasta tomar decisiones con datos. Desde liderar con propósito hasta mejorar sin descanso. Cada principio aporta una pieza clave para construir organizaciones más humanas, más eficientes y sobre todo, más preparadas para crecer con sentido. Y al final del día, eso es lo que marca la diferencia. Una organización que no solo busca calidad, sino que la respira, la comparte y la convierte en su mayor fortaleza. Porque en un mundo que cambia rápido, la calidad no es solo una meta, es el camino. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.